esta computadora. Hola, hola amigos de Paislo, Radio Mega, Radio La Mía. Esto es un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra. Ya partí todo enredado porque era la segunda vez que lo intentábamos porque estoy en Santiago y créanme o no, tenía muy mal problema de internet, pero por supuesto ahora por fin estoy con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte, desearte un feliz 2023 y a todos quienes nos escuchan desearles también un fructífero año. Sí, bueno, debo echar la culpa a BTR. Me tuve que cambiar al teléfono y ahora sí me ve, me escucha todo clarito. ¿Quién diría que uno en el medio de la ciudad la cosa iba a ser más difícil que nosotros, ¿no? Ironías de la vida. Así es, pero bueno. Aquí estamos para comentar todo el acontecer nacional con Alicia Esperina. Estuvimos comentando el día de ayer todo lo que había pasado. Me llegué a atorar ayer también, ¿ah? Porque pasaron demasiadas cosas. Yo pensé que este año iba a ser suavecito y nada, bueno. Vamos a ver, tenemos un par de acusaciones constitucionales, una para el ministro de Desarrollo Social, Yorio Jackson, otra que se viene, que se está cocinando para la ministra de Justicia Ríos por el tema del Marcelo. indulto, Marcela Ríos sí por el tema del fiscal. Está el tema de indulto que con eso cerramos el año pasado con unas declaraciones del presidente Boric que dejaron a la Corte Suprema ahí pataleando bastante. Hasta los fiscales de la región metropolitana y la Fiscalía Metropolitana también se pronunció al respecto. Quedamos con muchas dudas y te queríamos pedir a ti, Juan Carlos, que nos ayudaras a entender qué te parece esto que te estaba pasando. ¿Es tan terrible lo que dijo el presidente o no? Mira, yo creo que ocurren varias cosas que llaman la atención particularmente del gobierno del presidente Boric. En primer lugar, temas que nunca habían sido constantes conflictos dentro de un gobierno, en los últimos meses sí lo ha sido, en menos del primer año. La A ver, diplomacia ¿ya? y la justicia han sido los temas que han hecho tensión en este gobierno, cosa que uno no estaba acostumbrado. O sea, generalmente los problemas diplomáticos no alcanzaban una envergadura tan grande y tampoco eran tan constantes. En menos de un año, el gobierno ha hecho de esos dos temas que parecían, digamos, asentados, temas de conflicto, y eso llama la atención. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el presidente? El presidente, hay que decirlo con toda claridad, metió las patas. No es un problema menor, no fue una frase dicha al pasar, sino que es un problema serio. ¿Por qué? Porque durante la última década, yo recuerdo el primer gobierno del presidente Piñera, ¿Ya? también hubo mensajes por la prensa, pero solapados. Y en algún momento la Corte Suprema también dijo, bueno, si usted tiene problemas con algún fallo, ejerza las acciones judiciales que la ley le otorga. Es decir, no es necesario acudir a la prensa, enviar mensajitos por la prensa para que el gobierno pueda decir, sabes que no estoy de acuerdo con esto. Lo que no puede hacer un gobierno es decir, sabes que los jueces prevaricaron en este caso, los jueces sustanciaron mal este proceso, porque eso es abocarse a la labor de otro poder del Estado que es independiente. Entrometerse, dar opinión, significa que la división de poderes, la independencia del Poder Judicial está en vilo. Si el gobierno no está de acuerdo con algún fallo, en vez de pronunciar un mensaje, lo que tiene que hacer es ejercer las acciones, por ejemplo, algún recurso. En el caso de Mateluna, un recurso de revisión, que es la posibilidad que tenemos, digamos, dentro del mundo judicial para hacer ver de nuevo un caso que uno cree que o faltaron pruebas, se valoraron mal. O sea, las posibilidades están. Que no lo ejerzan es un problema. Pero entiendo que pasaron todas las instancias y todas las revisaron y habían fallos unánimes de que la persona era culpable y de que no ameritaba revisar la condena. Eso es lo que dice por lo menos el comunicado de la Fiscalía Metropolitana. Es que de hecho hubo un recurso de revisión. Si Davor Claro. Harrison, que fue el abogado, lo hicieron y le fue mal. Entonces la pregunta es, ¿uno puede volver a presentar un recurso de revisión? Sí, sí se puede. Cuando aparecen antecedentes que demuestran la inocencia de una persona. Por ejemplo, ¿qué pasa? Incluso con personas fallecidas. ¿Qué pasa ¿Ya? si un violador fue condenado, murió y 10 años después se comprueba de que el tipo era inocente? Se puede hacer algo? Sí, sí se puede. Para eso está nuevamente el recurso de revisión. Entonces, por eso vuelvo a Perfecto. insistir, cuando uno está metido en un problema judicial, hay una parte que gana y otra parte que pierde. Y eso es conflictivo, porque el Claro. que pierde siempre va a estar insatisfecho. Entonces, la pregunta es,
es haber perdido constantemente en sede judicial una justificación para decir, no estoy de acuerdo con este caso y mi cliente es inocente, voy a perseverar en esto pese a la sentencia? No, porque la última palabra no la tiene ni el abogado, no la tiene ni el presidente en materia de justicia, sino que lo tienen los jueces, particularmente la Corte Suprema cuando se llega a esa instancia. Entonces, es un problema complicado, y es un problema complicado porque el artículo 76 de la actual Constitución establece que en el inciso segundo, establece la prohibición expresa de que no solamente el presidente, sino también los parlamentarios se inmiscuyan en los asuntos que son propios del Poder Judicial. ¿Y eso qué significa? Que gatilla responsabilidad de estos, digamos, gobernantes o parlamentarios que se están inmiscuyendo en otros asuntos, están actuando fuera de la atribución, de la esfera de sus atribuciones que la ley le otorga. Y eso, a mi parecer, da también origen a esta discusión que uno podrá estar de acuerdo o no, pero por lo menos la discusión se tiene que dar sobre, en primer lugar, si los indultos deben seguir o no siendo una atribución presidencial. Yo defiendo que sí. Y, en segundo lugar, si es que esta metida de pata del presidente gatillaría o no una acusación constitucional, porque está vulnerando precisamente la norma que él se prometió a cumplir y a hacer respetar cuando juró como presidente. Oye, me quedé pegada pensando si este efectivamente era el primer presidente que hacía comentarios respecto a fallos judiciales, No, no es el y que primero. había, claro, y no era el primero, y de hecho me puse a buscar y encontré el de Piñera. Hay una noticia aquí del 21 de febrero del 2014, donde dice: Piñera dice que se hizo justicia tras el fallo de condena a un líder mapuche por la muerte de un matrimonio. Y le da felicitaciones a Chadwick por su labor en el caso, ya que según el presidente aquellas muertes tan desprobadas no podían pasar inmunes. Pero a la vez ha criticado la labor de la justicia en casos similares, pues, según ha dicho, hay jueces que no aplican la ley como corresponde, lo que suscita impotencia y rabia. Eso fueron una de las noticias que encontré rápido que señala como el ejemplo que tú estabas comentando. En ese caso, el presidente Piñera no se le llevó a hacer, bueno, él sí estuvo varias veces ay, ¿cómo se llama este? Con acusación constitucional, pero no por este caso en particular, ¿no? No por esta Es que intromisión con estos dichos. es distinto, creo yo, no es por liberarlo, porque lo reprocho tanto, digamos, como a lo que hizo el presidente Boric. De hecho, el presidente Piñera no fueron los supremos, sino que fueron los profesores de Derecho quienes salieron a responder, diciendo, mire, ¿sabe qué? No corresponde que usted se involucre en estos asuntos, para eso ejerza las acciones que Ujú. correspondan. El- pero la diferencia aquí es que hay un caso particular con nombre y apellido, que por la vía de recursos llegó hasta la Corte Suprema. Entonces no es lo mismo decir los jueces no hacen la pega, a decir que los jueces con nombre y apellido que han intervenido en este caso fueron negligentes porque se les pasaron chanchos, digamos, volando y no los vieron. Entonces, ahí está la sutileza de por qué la Corte Suprema decide entrometerse. Ya, perfecto. Y lo otro es el punto que está aquí, que el otro punto que se señala y que se está hablando es que la razón que da el presidente Boric para indultar a Mateluna es porque él lo considera inocente. O sea, no me gustó el fallo y yo creo que él es inocente, y digamos que una de las personas que se le está acusando por tener armas de guerra y haber sido detenido flagrante. O sea, él estaba ahí en ese lugar con las armas, o sea, no sé, él con las armas lo estoy poniendo yo, pero él estaba ahí en ese lugar cuando pasó el tema en el Banco Santander. Entonces, ¿cómo el presidente puede decir que está indultando a alguien porque él cree que es inocente, le está quitando todo el piso político a una institución? ¿No? De hecho, bueno, el caso Mateluna es viejo. De hecho, ese tipo como que siempre ha estado en el lugar equivocado. Por eso lo indultan, porque nunca estaba involucrado pese a que estaba ahí. Y, el, Yo y no yo fui. recuerdo, claro, yo recuerdo bien ese caso, es ¿Ya? como un Forrest Gump, siempre está como en los momentos históricos, así como, entonces, yo recuerdo bien ese caso porque cuando Davor Harasic era decano en mi facultad, que era ¿Ya? abogado de Luna, incluso se organizó un simposio donde fue este abogado Román, este que siempre defiende a los extremistas de izquierda y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, donde todo era la inocencia Mateluna, la inocencia Mateluna. Pero lo cierto es que, de hecho, por eso es importante o es interesante la discusión jurídica de fondo, ¿Ya? porque ¿en qué consiste la verdad judicial? ¿Es sensato pedirle al juez que declare qué es lo que en realidad ocurrió o lo que puede comprobar el juez es la verdad que se puede probar?
Entonces, cuando uno dice, ah, no, es que los jueces lo que hacen es establecer una verdad en virtud de lo que se probó en el proceso, la pregunta que me cae, digamos que cae de cajón es, bueno, si hubo una sentencia es porque los jueces en primera y en segunda instancia tuvieron medios probatorios para probar, valga la redundancia, de que Mateluna no solamente estuvo ahí, sino que tuvo algún grado de participación. Si es Claro. que él no hubiese tenido nada que ver, no habrían pruebas o las pruebas no demostrarían su participación en el delito. Pero cuando sí Mm. las hay, decir de que es inocente no tiene sentido. Entonces, por una parte, ahí está un nudo jurídico interesante. ¿Qué es lo que hace un tribunal? Y por otra parte, hay otro nudo jurídico bien interesante A que ver. tiene que ver con los indultos. ¿Qué es un Ya, indulto? sí. ¿Te parece que entremos a esa materia? Ya, vámonos a los indultos y aquí te comento también, ya vamos a ir a ver qué es el indulto y por qué, a pesar de que los dichos los dijo el presidente, está siendo cuestionada la ministra Ríos, Marcela Ríos. Ya, a ver, partamos. ¿Qué es Perfecto. un indulto? Mira, el indulto es una atribución del gobernante, no solamente en Chile, ¿ah? Esta es una tradición muy antigua, incluso uno puede buscar en la Biblia los temas de los indultos. Barrabás, que iba a ser, Oh, sí, pues Barrabás fue un indultado, era Jesús o Barrabás, entonces los claro, que iban a ser indultados por cometer delitos. Entonces, es una tradición muy antigua y que tiene que ver, digamos, con en ocasiones importantes, un jubileo, una efeméride para el 2010, cuando, para el Bicentenario, también hubo una discusión respecto a los indultos, a quienes indultábamos o no. Entonces, es una atribución no solamente del presidente de Chile, sino de los gobernantes en general, de hacer misericordia. Eso es lo que está de fondo. Entonces, por ejemplo, por razones humanitarias, ¿qué sentido tiene que una persona muera en la cárcel si ya no está inválido? Mejor que vaya a morir a su casa, o sus familiares, porque nadie merece, creo yo, morir en esas condiciones. Entonces, ese es el propósito del indulto. ¿Y cuál es el asidero jurídico de esto? Pues bien, el mismo artículo 76 de la Constitución. Porque aquí hay una sutileza. ¿Qué es lo que hace un tribunal? La Constitución dice en el artículo 76 que es propio del Poder Judicial conocer, juzgar y hacer ejecutar lo sentenciado. Pero aquí es curioso, ¿por qué? Porque es hacer ejecutar lo sentenciado. En Chile no existen tribunales que se encarguen de la ejecución, sino que el juez lo único que hace es, ahora cúmplase. ¿Y quiénes son los que cumplen? El Poder Ejecutivo. Por eso Gendarmería es dependiente del Ministerio de Justicia perfecto. y no del Poder Judicial o cosas por el estilo. Es, digamos, es la administración la llamada a ejecutar una sentencia. Entonces, siendo la administración, la llamada a ejecutar una sentencia, le es propio a la administración en la ejecución de una sentencia, por ejemplo, 10 años de condena a una persona, ver si es que le rebajan la pena o lo indultan. Porque un indulto no es que el delito no ocurrió, como una amnistía. Una amnistía es decir, el delito jamás ocurrió. El indulto es decir, esta persona es culpable, hay una sentencia, hay una verdad judicial declarada, se ha hecho justicia, pero creemos que el cumplimiento de la pena en estas condiciones devienen injusto. ¿Por qué? Porque está enferma terminal, por decir algo. Lo que no ocurre Entonces, en el caso en este caso, si el presidente hubiera hecho una amnistía de Mateluna, estaría diciendo que, verdad, es una persona no culpable, pero al hacer inocente. el inocente, claro. Y en el caso del indulto, está asumiendo que es culpable, pero le está conmutando la pena finalmente, o sea, está terminando la condena finalmente. Exacto. Entonces, cuando dice no es que es Mm. inocente, está incluso contradiciendo no el Poder Judicial, Oye, sino que Juan también la Carlos, naturaleza del indulto. ¿será por eso que no pasó el examen de grado? No, ahí la anécdota que cuenta el profesor Cristian Banfi del Río, que fue Ya, el a profe que ver, a ver. aprobó en civil, es que le preguntó por la definición del matrimonio, el artículo 102 y no la supo responder. ¿En serio? Ah, Esa pregunta fue la clave. ¿en serio? Wow, le debería haber preguntado por esto porque tampoco cachaba, parece lo que está hablando. Entonces, entonces ¿qué es lo que ocurre? Siendo el indulto un perdón, no es un borrón y cuenta nueva, es un perdón de la sentencia, o sea, del cumplimiento de la sentencia, que no es propio del Poder Judicial, sino que es del Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial dicta que se cumpla y el encargado de cumplir la sentencia es el Poder Judicial a través de Perfecto. Gendarmería y el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso está arreglado a través de la ley 18.050, no 19.050 como dijo el presidente, la 18.050
La ley 18.050 es la ley que se encarga de regular la forma en que el presidente conoce de las solicitudes de indulto. Entonces, y eso se tramita, se hace una presentación en Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, por eso llega la ministra de Justicia, y la ministra de Justicia sistematizará y después presentará al presidente diciendo estos son todos los candidatos que cumplen Ya, la... y aquí hay un punto que yo le escuchaba a Chalper decir por qué ellos estaban presentando un escrito en Contraloría, porque al parecer la que firmó el decreto fue la ministra, porque el presidente le habría entregado el poder a la ministra para que firmase esto. Pero, según lo que ahí comentaban, el artículo en la Constitución dice que es facultad única del presidente, y al haber sido firmado por la ministra, tendrían que o desistir o presentarlo nuevamente. ¿Estás de acuerdo tú con eso, no? No, no estoy totalmente de acuerdo por una razón bien sencilla. Recordemos que Mateluna, esta no sería la segunda vez que lo indultan, sino que la tercera, ¿En serio? porque sí, porque el último día del gobierno de Bachelet II, la ¿Ya? presidenta presentó el indulto, pero su ministro, Jaime Campos, se opuso a firmarlo el último día del gobierno de Bachelet. Entonces, y por eso fracasó el indulto. ¿Por qué? Porque los decretos presidenciales, y esto lo exige la Constitución, tienen que ser firmados por los ministros del área. Entonces, el ministro sí se puede negar a firmarlo. Ahora, de la misma forma, el presidente puede delegarle la atribución a la presidenta para que firme su representación. Sin eso yo no veo ningún inconveniente. Pero pero no es cierto, como sostiene Chalper, o da a entender Chalper, que solamente se requiere la firma del presidente. No es solamente la firma. La Constitución exige que sea, ¿Del digamos, ministro? colegiado. Ya, Pero no perfecto. solamente para este caso, sino que para los decretos que expide el presidente o la presidenta, siempre tiene que ir acompañada por la firma responsable del ministro. Entonces, por eso los indultos, no solamente de ahora, sino que también de antes, Elwin, que indultó a Mónica González y a Fernando Paulsen en su momento. Sí, pues de hecho Cuando lo escuché que decía que él había sido indultado también, no me acuerdo bien por qué. O sea, porque habían sido procesados en su momento por la dictadura. Entonces él lo ya. que hizo fue a estos periodistas que eran opositores, digamos, indultarlos. Luego también el Frei indultó a otras personas, Piñera Oye, también indultó. como 4.000 personas escuché que había indultado Piñera y los Sí, otros estaban como cerca de los 300, 100, sí, por ahí. pero eso tiene un origen, ¿ah? A ver, A ver, lo que ocurrió ahí, si mi memoria no me falla, es que, si no me equivoco, era el ministro Bulnes, el que después se fue a Educación, el, el esposo de esta periodista de Moras, del que te acabo de sondar. Entonces, ¿ya? él organizó, con todo lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel, organizaron como una El auditoría internacional. incendio, el incendio Exacto. de la cárcel San Miguel, ya. Exacto. Entonces, organizaron una auditoría internacional para que un organismo internacional nos diga, mira, cuál es nuestra verdadera situación carcelaria. Y claro, ahí nos llegó un informe lapidario, donde en último término se dice, ustedes tienen personas que están presas por robar una gallina, porque sí, el Código Penal tan antiguo, 1874, penaliza todas esas cosas. Entonces, hay personas que están en prisión preventiva porque se ejerce por parte de los tribunales de manera abusiva, y eso hasta el Poder Judicial está de acuerdo. el, y entonces hay personas que no deberían estar en prisión. Ujú. Entonces, por eso lo que hace Piñera no es firmar 4.000 decretos, él manda un proyecto de ley y ahí finalmente esos 4.000 indultos son indultados, pero en un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Oye, estoy leyendo aquí una noticia del mostrador donde salen los números de cuánto indultó cada uno. Y la vi encontrar ya. En concreto, Patricio Elwin otorgó 928 indultos particulares. Eduardo Frei Ruiz Tagle, 343. Ricardo Lagos, 240. Michelle Bachelet, 1, 67. Sebastián Piñera, 1, 14. Bachelet, 2, 10. Piñera, 2, 24. Esos fueron, claro, aquí no aparecen los 4.000 y tantos que se mencionaban y debe ser por lo que tú estás señalando. Porque fueron por proyecto de ley, no fue una decisión, o sea, la voluntad de Piñera fue, ya, estas personas que salgan, pero porque ningún presidente quiere pasar a la historia siendo recordado por haber sacado 4.000 personas de prisión, que probablemente después vuelvan. Entonces, lo que le pasó a Claro. Frei en su periodo, que ¿Ya? él indultó a una persona y esa persona volvió a delinquir, creo que por droga.
y cuando era la campaña del 2009, Piñera le sacó eso en cara. Entonces yo creo que ningún presidente quiere indultar a 4.000 personas cuando corre el riesgo de que los vuelvas a ver. Bueno, en Entonces, este caso, estamos hablando de Mataluna, que sería su segundo eh, in- intento ahora, de indulto, o tercero en este caso, porque en el primero sí salió libre y volvió a cometer un delito y por eso estaba preso, porque al final estaba declarado culpable y lo sacaron. Oye, pero una pregunta, este decreto que está firmado, ¿la gente ya salió de la cárcel o no? sí, no, salieron en el momento. Ya, los 13 ya salieron. Los 13 ya salieron, sí. Y entonces ahora, bueno, y aquí se cayó todo porque hubo otro terremoto político álgido, y que es que todo Chile Vamos se resta de la mesa de seguridad, porque dicen, oye, ¿cómo es posible que ustedes estén dando estos indultos si estamos tratando de bajar la seguridad o sea, aumentar la seguridad del país, disminuir los delitos? ¿Estás tú de acuerdo con eso, Juan Carlos, no? No, yo creo que ahí Chile Vamos está, disculpen la expresión, pero está meando fuera el tiesto. Y por una razón bien sencilla, porque cuando ellos han sido gobierno, también han ejercido la misma facultad. Entonces, no. A ver, una cosa es que las personas puedan decir, no estoy de acuerdo con que hayan indultado a esta persona en particular. Yo creo que Ujú. cualquier persona tiene derecho, digamos, a reclamar por eso, no estoy de acuerdo con esta persona. Pero de ahí a decir, no, es que el ejercicio de esta atribución presidencial pone en riesgo todo el sistema de justicia, genera impunidad, no, eso es pasarse varios pueblos. Y en ese sentido, si Chile Vamos de verdad, porque sus votantes son principalmente los más preocupados de la seguridad, yo creo que si yo estuviera en lugar de ellos, lo que más me interesa es que el acuerdo de seguridad salga rápido y salga bien, porque o si no, es una burbuja que puede ir creciendo y después explotar. Entonces no le veo mucho sentido político a lo que está reclamando Chile Vamos, a decir verdad. Oye, pero ¿y cuando salen de la cárcel y dicen los insurrectos no nos calmamos? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, significa que puede ser que estén llamando, digamos, a cometer algo, pero mientras no lo hagan, lo cierto es que Claro. Bueno, no el corresponde. llamado que hizo, mira, dice, eh, estoy hablando del Mercurio de Calama, Luz Castillo Paso, que cumplió una condena de 4 años. Grabó un registro que se viralizó rápidamente en Copiapó, donde aseguró que los insurrectos no nos calpamos. Soy preso político rodriguista. Acabo de obtener mi libertad, hermano. Llegué hace 4 días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena. Llegué a Copiapó, me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca trancé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme y fuerte. Luego hice un llamado a que salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos, no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, nos descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañeros. Sigan así hasta la victoria final, que cambiemos todo. Esas fueron las declaraciones de uno de los que salieron. Él se dice ser un preso político. Hoy día en Chile existen hasta colectivos y parlamentarios que dicen que en Chile existen presos políticos, teoría de la cual yo no estoy de acuerdo, evidentemente, pero qué es lo que ocurre? Yo creo que aquí hay que separar la paja del trigo, por una razón bien sencilla. O sea, evidentemente hay gente así, digamos, que no va a cambiar de opinión, pero no creo que por esa persona debamos cambiar la existencia o no de la institución del indulto. Por eso, vuelvo a Mm. insistir, uno podría estar en desacuerdo con que, yo estoy en desacuerdo con que hayan indultado a Mateluna, estoy totalmente en desacuerdo, pero no haber estado de acuerdo con ese indulto, no, creo yo, no me justifica para tirar por la ventana la institución del indulto, porque vuelvo a insistir, es una institución necesaria y no es en sí mismo el indulto contradictorio con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial manda cumplir la sentencia, pero el que se encarga del cumplimiento es otro organismo, que es otro poder del Estado, el Ejecutivo. Mm. Oye, pero, a ver, de lo que yo he leído, en general, los indultos generalmente son polémicos, no son cosas fáciles y son puntos políticos finalmente que se están dándose. Escuché el caso como del primer indulto aquí en Chile, que era como en 1930, de una mujer que había matado a su marido, que era un punto político finalmente, y que hasta el día de hoy todavía está vigente. Lo que tú estás diciendo de estas revisiones que se hizo de ley,
creo que el presidente Piñera había alguno de un preso Punta Peuco también, que fue indultado por razones humanitarias, supuestamente, aunque ahí entra también, obviamente es muy polémico porque existe el tema del derecho internacional también, que personas que han transgredido los derechos humanos no pueden tener beneficios carcelarios, entonces hay tratados internacionales que se supone que van en esa línea, como... Entonces, siempre hay polémica detrás de estos indultos y es el punto político. Aquí el tema está en el punto político que quiso hacer el presidente con los indultos a estos eh, presos, Es que finalmente. la pregunta ahí es, ¿cuál es el punto político que quiso hacer? Porque, a ver, todos los presidentes lo hacen como los últimos días de su gobierno, los últimos días de vacaciones, como para pasar, digamos, lo más desapercibido posible, porque como bien tú dices, siempre son puntos políticos, siempre generan conflictos. El tema es que esta tramitación de estos indultos, entiendo, y esa es parte, digamos, de el enojo de Chile Vamos, que explica por qué esta desproporción o este destemple, digamos, por parte de ellos, es que esto se tramitó paralelo a la mesa de seguridad y no se quiso destapar hasta llegado hasta cierto punto, cuando ya había más o menos unanimidad en la mesa. Entonces, claro, yo creo que el gobierno ahí pudo haber gestionado mal El timing. el, el- el timing, Mm. pero de ahí a decir, no, es que esto tiene que desaparecer y vamos a acusar constitucionalmente, me parece exagerado, más aún cuando el mismo presidente ha contribuido a su propio descrédito, diciendo que Mateluna era inocente, equivocándose del número de ley, que primero dan a conocer 11, que después eran 13, entonces un despelote, Un pero despelote, sí. entonces Van yo muy creo que el gobierno enfiestados. se agregó solo. No, no era necesario, digamos, que se empezaran a compartir, digamos, las pérdidas. Mm. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Juan Carlos. No te creo. Sí, en serio, y estamos pasados ya, así que queridos auditores de Radio Mega, Radio La Mía y por supuesto País Lobo, los esperamos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.